Bueno, buenos días a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Javier Sarmiento. Muchos de ustedes me conocen o por lo menos en los territorios hemos charlado telefónicamente. El tema de hoy, como lo decía Sergio, es mitos y realidades de la transformación digital y la ciberseguridad. No tanto en el contexto del COVID, sino en serio qué implica una transformación digital y más en el medio en el que nos desenvolvemos, que son las organizaciones sin fines de lucro y los temas sociales. Esta presentación la hemos preparado conjuntamente, bueno, el proceso de TICS. Sin embargo, también en unos temas específicos que vamos a tocar en el desarrollo de la reunión, Samuel Piñeros, que es nuestro técnico de sistemas de la corporación, va a estar detallando algunos de estos puntos. Como lo decía Sergio, para el desarrollo del webinar, podemos ir, o ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat del webinar y al final va a haber un espacio para respuesta a estas inquietudes. Entonces, no se preocupen, si tienen dudas, van acopiándolas o van consignándolas ahí. Sergio las va a ir organizando y en la parte final del espacio virtual daremos lectura y respuesta de las mismas. Entonces, comencemos. Adaptación o transformación digital. Muchas veces hemos oído el uso indistinto de estos dos términos, adaptación y transformación digital. Sin embargo, ¿son lo mismo? Adaptación digital se refiere digamos, a las acciones que toma una organización para poder hacer frente a una coyuntura en particular, en este caso, la del COVID. Muchas empresas, no solamente ONGs, han tenido que replantear muchos de sus procesos dada la emergencia. Es decir, allí nos adaptamos, no fue un proceso que hayamos planeado, que se haya como que pensado con suficiente detenimiento, sino simplemente da las normativas o las indicaciones expedidas por el gobierno nacional y distrital, en el caso de Bogotá, nos llevaron a adaptarnos a esa coyuntura. ¿Cuáles son las características de una adaptación digital? Hay que abrir canales de comunicación provisionales. En el caso de la corporación, tuvimos que abrir ese tipo de canales para que las personas, sobre todo de la parte administrativa, tuvieran la forma de seguir desarrollando sus actividades de manera no presencial o remota. Implementación del home office para los colaboradores. En una sesión de webinar pasada, Angie, del proceso de gestión humana en seguridad y salud en el trabajo, nos explicaba las diferencias de el teletrabajo y el trabajo en casa o home office. No son lo mismo. Dada la emergencia, el gobierno nacional habilitó o, digamos, dio la flexibilidad de que se pudiera utilizar la modalidad de home office o trabajo en casa, que valga la claridad, tiene unas condiciones muy diferentes a lo que podríamos llamar teletrabajo, ¿sí? Pasa por un tema de condiciones de los espacios donde la gente desarrolla sus actividades, también de provisión de recursos tecnológicos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, dada la coyuntura del COVID-19, es home office. No podemos confundirla con teletrabajo, que ya ahorita más adelante les daré algunas precisiones. Pero entonces, ¿qué es esto de transformación digital? Transformación digital sí obedece a una estrategia empresarial, que es principalmente en lo que estamos pensando en la corporación. Las directivas también han hecho bastantes reflexiones al respecto. Es decir, la corporación sí se ha pensado desde hace tiempo cómo dar el salto digital de algunos de los procesos que desarrollamos, administrativos y de gestión de proyectos.
Sin embargo, como se dio la coyuntura del COVID, algunas de esas cosas tuvimos que irlas acelerando para adaptarnos a ese cambio. Pero una transformación digital obedece a un plan, a una ruta para dar ese salto. Se diseña para perdurar y ser sostenible. Es decir, la transformación digital no obedece a coyunturas. Entonces, aquí es donde se piensa en términos de recursos tecnológicos, qué canales, qué tipo de infraestructura se va a necesitar para poder brindarle a los colaboradores y, digamos, a los socios cooperantes, a los servicios que ofrecemos a la población, unos canales sólidos, bien definidos y que la gente conozca con suficiente claridad acerca de cómo funcionan y cómo poder activarlos. También en ese establecimiento de canales pues se busca la estandarización, es decir, lo que les comentaba anteriormente, que la gente sepa cómo usarlos y cuáles están disponibles. Implementación de modalidades no presenciales formales, como el teletrabajo. Entonces, yo les decía hace unos minutos que lo que estamos implementando ahora son, pues es trabajo en casa. El teletrabajo implica unas condiciones un poco diferentes que pasan no solamente por el tema de asegurar la conexión, accesos, digamos, definidos para los colaboradores, cómo se hace el seguimiento de ese trabajo no presencial, y también pasa por la adaptación del espacio de trabajo, de inclusive los equipos que se van a disponer para que los colaboradores hagan uso, de cómo se hacen algunas, digamos que algunas adaptaciones de los tiempos de trabajo, de los también de los horarios inclusive. Entonces, una transformación digital también pasa por definir concretamente esos elementos de las modalidades no presenciales formales como el teletrabajo. Factores claves para la transformación digital. Podríamos enumerar 5 principales. Ya hablamos un poco de adaptarnos al entorno digital, ¿sí? Es decir, estar muy atentos a cuáles son esas nuevas herramientas o tecnologías que, dadas las características de una organización como la CID, que es presente a nivel nacional, cómo de acuerdo a esas realidades de cada territorio, de cada municipio, se puede hacer uso de herramientas o ir adaptando esas herramientas para reforzar nuestra presencia allí. Promover la formación es precisamente el objetivo de los espacios o de espacios como este, como los webinars que venimos desarrollando. Si los colaboradores o los socios o cooperantes o la población inclusive no conoce o no le es fácil el uso y adopción de estas herramientas o de las herramientas que se propongan, pues muy difícilmente vamos a lograr una transformación digital exitosa. Por eso es muy importante la constante formación, la divulgación de las herramientas disponibles y cómo hacer un uso eficiente de las mismas. Conocer a la población. Este es tal vez de los puntos más importantes. Uno pensaría que el tema tecnológico resuelve todo en el tema de la no presencialidad, pero hay que también conocer esas condiciones. Digamos que la corporación tiene posibilidades como herramientas en línea, gestores de contenidos de aprendizaje, una serie de herramientas que son posibles si hay una conectividad mínima, pero coordinadores y personas de proyectos saben que en los territorios, inclusive hablando de Bogotá directamente, el tema de conectividad para la población es bastante limitado. Entonces es como también, dependiendo de dónde se haga presencia, somos conscientes de los medios disponibles con los que cuenta la población para asimismo ofrecerles o incluirlos en esa transformación digital. Muchas veces, como les decía, el Internet no es una posibilidad. Entonces, en proyectos, ustedes también saben, la forma de llegar a los participantes es por otros medios,
por el teléfono, por las emisoras, por otro tipo de medios alternativos que también harían parte de esa transformación digital. Aquí lo que quiero enfatizar es que no hay una solución única para hacer esa transformación. Hay que pensarnos también en las dinámicas o en las realidades en términos de comunicación o de elementos de comunicación que puedan tener las personas a las cuales atendemos. Comunicar de forma digital. En esto, pues la corporación ha hecho unos avances importantes con el proceso de gestión de comunicaciones e imagen corporativa. Saben que hay una línea de gráfica, de piezas, también hay unas condiciones también definidas para el tema de comunicaciones. Y es importante, pues, o hace parte de esa transformación digital, el tener presencia pues, en los distintos medios, como normalmente lo haría cualquier otra organización. Es decir, muy presente en el tema de redes sociales, pero también muy presente en esa línea de comunicación que puede tener la corporación a nivel digital. Y por último, optimizar decisiones. Organizaciones como la Corporación Infancia y Desarrollo, con la implementación de sus proyectos, son organizaciones que recogen mucha información, gran cantidad de información, de acciones desarrolladas, de participantes, y dependiendo del tipo de participante, esa información es más o menos sensible. Sin embargo, es útil para la toma de decisiones. Lo que pasa es que hay que procesarla. Y es precisamente el uso de tecnologías como el Big Data, como la inteligencia artificial, como el Machine Learning, que nos ayudan a analizar grandes volúmenes de información que nos ayuden a tomar decisiones. Es decir, con algunas de estas herramientas podríamos procesar estos volúmenes de información que nos ayuden a saber, por ejemplo, beneficiarios o grupos poblacionales que han pasado en diferentes proyectos en la corporación. También, digamos que en el tema de gestión de proyectos, poder determinar en cuáles municipios o en qué departamentos de pronto tenemos que hacer más presencia o buscar la ejecución de más proyectos. Todo este tema de Machine Learning de pronto ahorita nos parece muy lejano, pero un ejemplo concreto es, por ejemplo, lo que hacen las alcaldías, por ejemplo, de Bogotá o de Medellín, que ustedes ven cuando hacen sus alocuciones, tableros atrás y dicen, bueno, la curva del COVID cuando llegue a este porcentaje de ocupación nos va a tocar tomar tales decisiones en los hospitales. Ese tipo de toma de decisiones solamente es posible a ese nivel en tiempo real si se utilizan estos medios de los cuales les hablo para el procesamiento de información masiva y en tiempo real. Entonces, ¿qué esfuerzos hacemos desde la corporación para poder, si bien no hemos todavía llegado a ese punto, pero sí por lo menos avanzar en nuestros procesos de recolección de información para hacerlos cada vez más sólidos? Pues los coordinadores y también la parte administrativa saben que para la recolección de información hemos implementado herramientas basadas en formularios que se pueden usar en los celulares. Ahorita estamos explorando también la posibilidad de que seamos independientes de los celulares y también lo hagamos en navegadores web, es decir, no estaríamos limitados como al celular, pero todas esas cosas suman en eso que queremos lograr, que es la toma de decisiones, pero de una forma más ágil, en tiempo real y optimizada. Entonces, podríamos enumerar esos cinco hitos claves para la transformación digital y en los cuales pues la corporación está haciendo esfuerzos importantes. Luego de esto, o sea, del tema de decir, listo, vamos a montarnos o ya estamos montados en esta lógica de la transformación digital,
pues digamos que también supone unos retos importantes. Es decir, si por un lado nos da flexibilidad, por un lado nos da eh, pues también trabajar en la medida de las condiciones que tenemos en nuestro hogar, también supone unos retos en términos de seguridad en línea o ciberseguridad. Muchas de las cosas que en la oficina o digamos en las herramientas que ponemos a disposición sí dependen de una gestión directa de procesos como el de tecnología para asegurar la Wi-Fi, para asegurar el programa contable, el acceso a la información. Supone un reto mucho más grande cuando estamos haciendo trabajo desde casa, porque no podemos, digamos, hasta los equipos que ustedes manejan, algunos de propiedad de ustedes, las redes a las cuales se conectan, hasta allá no podemos tener ese alcance. Entonces, la ciberseguridad o la seguridad en línea también tiene que crecer al mismo ritmo que crecemos o adaptamos o transformamos mejor nuestros procesos en términos digitales. Entonces, en esta parte, Samuel nos va a hacer una descripción y darnos algunos ejemplos de algunos de los ataques más comúnmente efectuados y también unas estadísticas importantes frente al crecimiento de estos ataques en temporadas o en tiempos de COVID. Entonces, si me lo permite, Samuel, entonces nos acompañas con el tema de ciberseguridad. Bueno, mientras aquí Samuel va cuadrando la presentación, les comento a quienes han ingresado recientemente que pueden ir haciendo cualquier pregunta relacionada con la presentación en el chat. Entonces, de esa forma, yo les puedo facilitar el micrófono para no interrumpir a nuestros facilitadores. Gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. En este momento vamos entonces a validar, como lo mencionaba el ingeniero Javier, estadísticas y principales maneras y formas de ataque. Entonces, en este momento, una de las primeras estadísticas y todos estos datos se encuentran actualizados al mes de abril del 2020. En este caso, los 4 primeros meses del año, ¿no? Entonces aquí podemos ver en color verde las estadísticas del total de denuncias interpuestas en el año 2019 y los 4 primeros meses del 2020. Nuestro primer ítem maneja todo lo que son las denuncias que se han generado por estafas o robos mediante pagos en línea. Una de las cosas más preocupantes a este momento y a esta fecha es ver que en el 2019, en el total del 2019 tuvimos 611 casos y teniendo en cuenta que estas estadísticas son al mes de abril, ya para el 2020 ya hemos elevado esas estadísticas, ¿no? Teniendo en cuenta la pandemia y teniendo en cuenta todo el proceso que estamos viviendo digital, tenemos un índice muy alto sobre estas estadísticas, ¿no? ¿Qué significa? Que si a 4 meses que llevábamos del año ya tenemos un aumento y ya hemos sobrepasado lo que se presentó en el 2019, para finales de año va a ser relativamente, entre comillas, normal que estas estadísticas se puedan duplicar o se puedan triplicar, dependiendo también de cuánto tiempo más dura esta pandemia, dura este proceso de confinamiento en el cual de alguna manera nos vemos obligados a utilizar medios digitales. Para algunos de pronto es normal el uso de los medios digitales, para otros de pronto es la primera vez que estamos abordando este tema y no tenemos como mucha claridad sobre los links, sobre el ingreso, sobre el proceso de restablecer una clave y procesos de entregar datos, por ejemplo, a otras personas, a otros terceros. Entonces vamos a abordar más adelante estos temas. Principalmente los pagos en línea son los que en este momento están en aumento las denuncias. Lo segundo que se generan más denuncias también es el proceso de estafas o robos mediante Internet. Entonces, sea mediante páginas web o links de terceros que llegan directamente al celular con promociones, con eventos, con loterías ganadas o demás. El tercer ítem son los cajeros automáticos.
también es un proceso que se está viendo muy afectado. Para la mayoría el proceso del cajero automático simplemente es sacar un dinero y ya. En este momento los cajeros automáticos también tienen habilitadas muchas más opciones, pagos de servicios, recargas de tarjeta, LSITP. Entonces también vemos que la gente empieza a utilizar el cajero mucho más para este tipo de gestiones también digitales, y vemos que se genera un aumento, se está generando también un aumento en este ítem. Cuarto ítem, tenemos la banca móvil. Entonces ya toda la mayoría de los bancos tenemos una aplicación en la cual nosotros la descargamos, creamos un usuario, creamos una clave y podemos ingresar. Entonces aquí se ve una afectación también grande con respecto a este tipo de accesos, ¿no? Entonces cualquier persona que tenga nuestro usuario, nuestra clave, descarga la aplicación en otro celular y puede empezar a generar este tipo de procesos, ¿no? Adicionales, ¿no? Los robos de celulares también generan una afectación directa en este ítem. Muchas veces se nos pierde el celular y no generamos ningún proceso de bloqueo sobre esas cuentas digitales, en este caso específico de la banca móvil. Nuestro quinto ítem son los datáfonos. Este ítem ha bajado mucho en este momento debido a que se han generado campañas y se han generado ciertos tips de seguridad por parte de los bancos. Implementación de ya no las tarjetas por banda, sino las tarjetas por chip, han hecho que estos procesos sean mucho más seguros. El hecho de, por ejemplo, yo poder tener un espacio al respaldo de mi tarjeta para poder firmarla o colocarle algún ítem representativo, de tal manera que cuando se me devuelva la tarjeta de pronto yo pueda validar que efectivamente sea mi tarjeta y no me la hayan cambiado. Todas estas cosas hacen que estos niveles hayan bajado mucho. En años anteriores, cuando se utilizaba únicamente la banda magnética, los ítems eran muy altos porque se generaban procesos de plagio, se generaban procesos de cambio de tarjeta y demás. Y nuestro último ítem a validar son lo que son los medios de audio respuesta. Aquí pues obviamente va implicado mucho el procedimiento en el cual yo me comunico en números para generar un proceso de soporte, unas preguntas sobre los productos que ofrece un banco y demás. Entonces este ítem también está muy bajo, teniendo en cuenta que se recomienda mucho ingresar a las páginas web, validarlos desde las páginas web oficiales, los números telefónicos. Entonces ya no se presenta tanto esto. A continuación, entonces, vamos a ver ya como tal estadísticas por ciudad. En este momento, como se pueden dar cuenta, Bogotá, la capital, es uno de los focos en los cuales se centran más las denuncias. Este ítem no solo se presenta a nivel Colombia, sino es un ítem que se repite a nivel mundial. Las capitales son, por decirlo de alguna manera, los centros en los cuales más se tiene personal con acceso a internet, en el cual se genera el proceso de tecnología, de pronto un avance mucho más rápido. Entonces en las capitales de los mundos es donde más se enfocan y donde más se tiene este índice alto. Y a continuación entonces vamos a empezar a ver ya lo que es uno de los métodos que más está en este momento generando afectación a la gente, y es el phishing. El phishing en este momento es una modalidad o un método en el cual los ciberdelincuentes utilizan diferentes medios y diferentes opciones para engañar a la persona, ¿no? Y de esta manera siempre enfocarse en obtener información personal y datos relevantes que mediante un seguimiento continuo pueden desembocar en accesos a páginas web de bancos, claves digitales y demás. Entonces, una de las fuentes en este momento de la policía del CAI cibernético nos dice que aproximadamente en 268% se ha incrementado la suplantación de sitios web. ¿Qué significa? Sitios web que parecen que son, visualmente son iguales a un sitio web de un banco, pero que la dirección cambia por un carácter, por un número, por una coma, por una tilde, y genera esta afectación. Vamos a empezar entonces a validar los tipos de phishing. El primero es el deceptive phishing. En esta modalidad lo que busca el atacante es, mediante publicidades, mediante páginas o mediante llamadas, generar que la persona tenga un poco de confianza hacia esta persona que
que está llamando hasta el atacante y genere un proceso de redireccionarlo a las diferentes páginas web que no son las reales. Un caso en específico, entonces, una campaña de quédate en casa del gobierno, que en este momento está funcionando para todo lo que son subsidios y demás. Entonces simplemente llega una cadena por medio de WhatsApp en la cual indica que ingresando a un link y respondiendo unas preguntas muy sencillas, yo puedo acceder a ese beneficio. Entonces, para este caso en específico, por ejemplo, no dice casa, sino dice CAS. Entonces, de alguna manera yo obvio ese texto, esa letra, digo, bueno, puede ser un error normal, ingreso, me pide mis datos personales para poder continuar, hago como ese primer acceso de datos personales y demás, y a continuación ya respondo unas preguntas muy sencillas, con la premisa de que si en 24 horas no me ha llegado un correo indicándome que me llegó el bono o el beneficio, debo generar nuevamente el proceso de registro. Entonces este proceso hay que validarlo muy bien, los links que abrimos, validar muy bien que las páginas estén muy bien diseñadas y que no tengan ningún error. Para la cuestión del malware. Hay qué pena te interrumpo ahí, Samuel, es importante sobre todo para proyectos en los que se están gestionando ayudas para los beneficiarios. Estamos hablando, por ejemplo, de bonos PAE para los estudiantes. Entonces, también desde esta recomendación o este ataque que nos explica Samuel, recordarle muy bien a las poblaciones, a los beneficiarios, estar muy atentos a estas aplicaciones, bueno, a donde solicitan este tipo de ayudas, que generalmente pues son en el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación, y muy receptivos como al envío de este tipo de información. Entonces, digamos que es muy importante ahí. Listo, Samuel. Bueno, continuamos con un segundo tipo de ataque, que es el malware basado en phishing. Este malware, la característica principal es que llega mediante correos electrónicos masivos, ¿no? No es algo específico, es un masivo, es un servidor que genera un envío de 2.000, 3.000 correos diarios a diferentes direcciones. Y lo que hacen es generar este tipo de cartas. Por ejemplo, este es un ejemplo real que se presenta y que es uno de los problemas que tiene Microsoft aquí en América Latina, que es una lotería. Esta lotería supuestamente es realizada mediante la fundación de Melissa y Bill Gates, y se genera un proceso en el cual yo lleno mis datos y tengo que generar un pago adicional de los tax o de los impuestos para yo poder reclamar este premio, que son 250.000 euros. Entonces, muchas veces la persona lo que hace al recibir este correo es simplemente ingresar de una vez y empezar a llenar datos. Para el proceso de identificación se ha generado que la gente tiende a llamar a la línea de Microsoft y tiende a generar esta inquietud sobre cómo acceder a este beneficio, y pues se le indica que no, que es una estafa, pero hay personas que simplemente ven el link y de una vez generan este ingreso. Entonces, este tipo llega mediante correos. El tercer tipo de phishing que vamos a ver a continuación, vamos a ver el spear phishing. El spear phishing es mucho más personalizado y va enfocado directamente a lo que son las directivas de una compañía. Para este tipo de phishing, a diferencia de los demás que hemos visto, que no es específico, que simplemente se envían correos masivos o se envían cadenas masivas, el spear phishing ya directamente tiene un proceso en el cual se ha generado una investigación, se ha generado un proceso de llamar a una línea telefónica, validar la información, tener los nombres de los directivos, tener los correos, tener la empresa. Entonces este spear phishing ya va enfocado directamente a las directivas de las compañías, es mucho más específico. Cuando se genera este proceso, se hace por correo electrónico, se hace por mensaje de texto o se hace por llamada, ya se cuentan con los datos de la persona, de tal manera de que se genere un proceso de confianza y se pueda generar este proceso de ingeniería social, de sacar información poco a poco. Al igual que ya tienen los datos de la persona, ya tienen también
la información específica por la que van o el dato que necesitan. En los demás casos simplemente empiezan a pedir claves de pronto aleatorias y empiezan a probarlas en diferentes sitios. En este caso el spear phishing ya es enfocado a cierta información que ya tienen, que necesitan para sacar X o Y beneficio. Nuestro cuarto tipo de phishing es el smishing. El smishing es, como lo pueden ver en este pantallazo, son los mensajes de texto. De igual manera se genera un proceso masivo en el cual se informa que nuestra entidad financiera o alguna entidad que tengamos adicional ha generado una restricción de movimientos o nos ha bloqueado la tarjeta por un movimiento inusual o sospechoso, y vemos este tipo de links en el cual al momento de ingresar nos redirige a una página que es visualmente similar a la página de nuestro banco, pero que realmente no lo es. Generamos un proceso de ingreso de usuario y clave. Ese usuario y la clave lo que hacen es que se guardan automáticamente en el servidor de la persona que está haciendo el ataque, y cuando le damos ingresar recarga nuevamente la página y nos redirige a la página oficial del banco. ¿Esto qué significa? Que por la primera vez que hacemos el ingreso creemos que de pronto la página se recargó o creemos que generamos un proceso de que digitamos mal el usuario y la clave. Entonces nuevamente la ingresamos por segunda vez, pero a la segunda vez ya estamos en la página oficial del banco. Entonces de esta manera visualmente no vimos el cambio. Tener muy en cuenta en este caso que las direcciones, las URLs, para este caso por ejemplo la dirección dice que es smsgrupobancolombia.online. Cuando si vemos por ejemplo la página oficial de Bancolombia, por lo general es bancolombia.com. Entonces aquí tenemos ya que empezar a validar estos casos en específicos, tener muy pendiente los links que vamos a abrir para evitar el smishing. Continuamos con otros dos casos de phishing. Vamos con el vishing. En este caso tenemos aquí un fragmento de un artículo del Tiempo en el cual una persona describe todo el proceso que vivió y que en 5 minutos aproximadamente ella terminó entregándole la clave del banco a las personas que la estaban llamando. Entonces, ¿en qué consiste? Es la típica llamada en la cual una persona se hace pasar por un representante de servicio al cliente de nuestra entidad financiera y nos indica que se está generando un proceso de actualización de datos, que se generó un bloqueo directamente en la cuenta, que están haciendo un proceso que es inusual en nuestra cuenta, y nos empieza a pedir datos personales. Entonces, así es como comienza esto. Se genera en cualquier hora del día, ¿sí? Y obviamente lo que busca es jugar con la psicología de la persona, ¿no? Si la persona de pronto está trabajando, está ocupada, está resolviendo algún problema, en ese momento casualmente se recibe como tal la llamada. Y de pronto no tiene como la claridad en ese momento mental para decir, oiga, si lo están haciendo o no lo están haciendo. Entonces, en este caso, entra la llamada, la persona tiene ya un script que también es por lo general el mismo script que maneja el banco, palabras como o frases como esta llamada está siendo grabada y monitoreada, es una de las frases que de alguna manera tiende a generar seguridad sobre las personas, porque dicen, bueno, la llamada no tiene ningún problema. Y adicional a esto, entonces lo que empiezan ya es a recabar en la información de la persona. Entonces, por ejemplo, para este caso en específico, lo que pasa es que generan un proceso de restablecimiento de la clave del banco, llega un código numérico al celular de la persona y el atacante lo que hace es pedirle ese código porque va a hacer una actualización de datos. La persona en su momento, y de lo rápido que está sucediendo todo, le entrega el código, el atacante ingresa, hace el cambio de clave y le confirma a la persona que necesita que tenga la tarjeta en la mano para poder terminar la actualización. Ella dice que no tiene la tarjeta, entonces el atacante le dice, bueno, después del mediodía me comunico con usted nuevamente para empezar a terminar el proceso como tal. Cuando se vuelven a comunicar ella, el atacante ya tiene los datos, ya ha ingresado a la página y tiene muchos de los datos de ella, entonces la llamada ingresa ya con nombre propio, indicándole números telefónicos, indicándole los 4 últimos dígitos de la tarjeta, cuando la sacó, las últimas compras que generó. Entonces todo eso hace que ella
genera un proceso mucho más de confianza porque cree que efectivamente se están comunicando de un banco. Al final termina entregando más claves, termina entregando el código de la tarjeta, los últimos los tres dígitos de seguridad de la tarjeta, y en un lapso de 15 minutos después de que finalice la llamada, se empiezan a generar desembolsos desde la cuenta. Entonces, este es un caso muy específico. De igual manera también sucedió este año a mediados de abril, y es como ese caso en el cual siempre debemos tener en cuenta los tipos de llamadas que recibimos, la información que nos están brindando, y siempre tender a la calma cuando estamos recibiendo este tipo de llamadas, no dar información de manera muy rápida. El último tipo de phishing que vamos a ver en este momento es el pharming. El pharming también ya es muy específico. El pharming implica que ya el atacante ingresó a una página web de un proveedor, y lo que hace es que genera desde la configuración interna una máscara, una página web, la cual, por ejemplo, yo puedo ingresar a esta página, Cosméticos al Mayor, y yo veo que la página carga normalmente, pero desde la configuración interna de la página, por debajo, lo que hace y lo que ya tiene configurado el atacante es que esta URL me redireccione a otra dirección totalmente diferente, a un sitio web falso que visualmente puede ser muy parecido o puede ser 100% igual, pero que de igual manera pasa lo mismo. Yo ingreso mis credenciales para generar un proceso de compra, un proceso de login para mirar un extracto o algo, y las credenciales quedan guardadas ya en el servidor del atacante. Creemos que la página web no está funcionando, o tengo que ingresar nuevamente las claves, las credenciales, y en el segundo acceso lo que ya hago es ingresar a la página real, hago el acceso y nunca genero ese proceso de darme cuenta de que no ingresé las credenciales en la página correcta. Entonces siempre estar muy pendientes de estas URLs, de que la página real concuerde con la página que normalmente ingresamos, hacer las búsquedas de la página directamente de un navegador confiable en el cual los primeros resultados sean realmente los resultados de la entidad que estoy buscando. Estos son 6 tipos de phishing que vimos, en el cual esperamos que los tengan muy en cuenta en cualquier momento que pues se genere cualquier proceso de llamadas o demás necesidades que tengamos. Lo que vamos a ver entonces a continuación es un pequeño video. ¿Cuál es la introducción a este video? Es una convención de ciberseguridad, específicamente de lo que es todo el proceso de ingeniería social. La ingeniería social lo que busca es que con una llamada, con cualquier invitación que juegue mentalmente con nuestros sonidos, ¿no? Entonces esto se llama Hackeando la Mente. Vamos a ver este video muy cortico. Invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some? Yeah, see if it works. Yeah, we probably could have our star visher here make some phone calls as Let's do it. Sure. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice elicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider Okay. and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome.
In just 30 seconds, gmail.com. Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. Bueno, entonces en este pequeño video de 2 minutos y medio, resumiendo qué fue lo que vimos un ataque de ingeniería social. Tenemos en este momento un reportero que está en la conferencia y que solicita directamente ellos pertenecen a una compañía que se encarga de hacer charlas sobre ingeniería social. Tenemos al director y tenemos a una de las personas que es una de las expertas en generar todo este proceso de ingeniería social, y le piden que llame a la línea, llame al proveedor telefónico del reportero y que genere un proceso para que le entreguen claves o que le entreguen accesos. Como nos dimos cuenta, el proceso es efectivo, se genera literal en este momento un hackeo de la mente con un sonido muy clásico, que es el sonido de fondo de un bebé llorando. Entonces ella se hace pasar por la esposa de él, que tiene un niño que está llorando, que necesita ayuda, que por favor la asista y que por favor le colabore en todo este proceso. Y el representante o la persona que está al otro lado de la línea, pues efectivamente cae en este juego de que pues pobrecita, tiene un niño, está llorando, está preocupada, necesita los datos para allá, para poder ingresar. Y como se dieron cuenta, en 30 segundos ya le dieron el correo electrónico de la persona, y aproximadamente en 2-3 minutos la misma persona le brindó todo el soporte técnico para que ella pudiera entrar, cambiar la clave y para que la metieran a ella para que registrara a ella realmente como la esposa de él. Entonces, este tipo de procesos de ingeniería social son los que se generan a diario. El día de hoy llaman, por ejemplo, a un número celular y la típica pregunta es ¿con quién hablo?, ¿no? Y nuestra mente está muy enfocada a decir, hablo con Samuel, hablo con esto, y ya tienen ese primer dato para empezar la ingeniería social, que es el nombre. Entonces, en ese momento de pronto no es relevante, pero ellos hacen un seguimiento y en 15 días vuelven a llamar. En 15 días ya te llaman y ya no dicen con quién hablo, sino dicen, buenos días, me comunica por favor con el señor Samuel. Entonces ya van haciendo más personalizado y van sacando poco a poco datos, y en algún momento tendrán los datos suficientes para generar un proceso de confianza y que nosotros pensemos en entregar nuestros datos o nuestra información. Entonces, siempre estar pendiente de todos estos procesos, estemos pendientes de las llamadas que recibimos y siempre tratemos de estar muy enfocados en este tipo de cosas para no caer en la ingeniería social. Bueno, interesante el video que nos muestra Samuel. Como lo dice y tiene toda la razón, uno podría pensar que el tema de los hackers o estas personas que son cibercriminales tienen que hacer cosas muy sofisticadas, y en gran parte de estos ataques pues es ingeniería social, es cómo yo genero confianza con las personas para intentar acceder o vulnerar un sistema, una organización. Digamos que este ejemplo es en el tema personal, pero si lo miramos en el ámbito empresarial, también podríamos estar expuestos a este tipo de ataques. Una llamada, no, es que, no sé, desde financiera se autorizó tal cambio, tal consignación, y le dan a uno cierta información que para uno, en el contexto empresarial es familiar. Entonces, pues digamos, podríamos ser susceptibles a este tipo de intrusión
como decía Samuel, desde la parte de ingeniería social. Bueno, una serie de ataques, una serie de riesgos que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo mitigamos ese riesgo? El 80% de los ataques se pueden prevenir antes de llegar al dispositivo, ¿sí? Como un poco todo este recuento que nos hacía Samuel del tema de ingeniería social. En esta época del COVID se han detectado 18 millones de mensajes de malware y phishing en Gmail por día relacionados con COVID, más de 240 millones de mensajes de spam diarios. Esto, digamos que crece exponencialmente a raíz de esta emergencia, por lo que nos comentaba ahorita Samuel. Entonces, muchas de esas campañas o muchos de esos ataques de phishing están centrados en done por favor a esta organización, y por debajo pues es el atacante o el cibercriminal intentando digamos, vulnerar la seguridad de la persona o inclusive obtener algún tipo de beneficio económico. Entonces esto no es más que el reflejo de esta coyuntura donde se crecen exponencialmente. Esta es la nueva realidad, ¿sí? Y acá alguna estadística, bueno, simplemente en el nivel de ocupación de la torta, más o menos un 5% de organizaciones implementaban el trabajo remoto como parte de su desarrollo, de su quehacer. Ahorita vemos que en el marco de la emergencia del COVID, más del 25% de empresas ya han dado ese salto. ¿Y quién tiene la ventaja? Las empresas que ya están pensando esa transformación digital. Es una estadística de Global, que es una empresa o es una página de internet que tiene pues el seguimiento de este tipo de estadísticas de crecimiento de conexiones, entre otras remotas. ¿En qué deberíamos fijarnos? Yo creo que Samuel habló de varios tipos de ataques, todos enfocados en el tema de la suplantación, y uno de esos vectores o de esas brechas que nosotros tenemos o vectores de posibles ataques son los mensajes de correo electrónico, en nuestro correo electrónico corporativo. Entonces, una de las cosas en las que debemos fijarnos siempre es en las direcciones de correos electrónicos de remitentes desconocidos y los tipos de solicitudes. Muchas veces nos llegan correos electrónicos, y en la corporación ya ha pasado, que llegan, por favor, notifíquese de su sanción por no hacer los pagos a la DIAN. Entonces eso llega al correo del contador y hay una alarma, ¿cómo así? No pagamos, o ¿cómo así? No estamos al día. Y es de un remitente que no conocemos, o es de una dirección que no es la de la URL de la DIAN. Entonces tiende uno a descargar o a darle doble clic a los archivos adjuntos. Y eso, en la mayoría de los casos de esos ataques, lo que uno está haciendo es descargar uno mismo el virus o el software o el malware que vulnere la seguridad del equipo. Entonces, en Gestión TIC somos muy insistentes cuando hacemos este tipo de campañas o de sensibilizaciones, y es con que se infecte un equipo de la red en el ambiente empresarial, estamos o tenemos vulnerables todos los que se conecten a esa misma red, servidor, equipos. Entonces, tengan mucho cuidado. Correos de remitentes que no conozcan, pregunten primero. A veces este tipo de entidades como la DIAN o como los bancos no solicitan mediante correo electrónico, ¿cierto? O de pronto algo tan sencillo como ahorita el tema de los webinars, que también se ha masificado, y a uno le llegue un mensaje de correo electrónico que aquí le enviamos las memorias del webinar en el que participó, y uno dice, pero yo no me he inscrito a ningún webinar o no me acuerdo. Entonces esto funciona mucho como ese adagio popular que dice que nadie se gana la lotería sin comprarla. Entonces, muchas de las prácticas que podemos implementar de seguridad en línea es como una implementación digital de eso que no haríamos en lo físico. Entonces, uno no va a pensar que se gana la lotería si no compra
si no compra la boleta. Entonces, asimismo, uno no va a esperar que le lleguen cosas de eventos que ha participado o ganarse cosas en las que no ha participado. Mucho ojo con los archivos adjuntos. Cuando lleguen este tipo de correos a su bandeja de correo electrónico y tengan dudas acerca de eso, pues una de las primeras indicaciones es, por favor, no lo abran y simplemente nos notifican al proceso de gestión TIC si tienen dudas, pues para evaluarlo. Digamos que en el transcurso de estas campañas que hemos venido realizando desde hace un par de años, sí hemos detectado varios de estos correos que intentan suplantar y vulnerar pues la seguridad. Otra práctica muy importante y muy básica es la gestión de contraseñas. Usualmente uno utiliza una única contraseña para todo, ¿cierto? Entonces está el correo electrónico, está la contraseña de las redes sociales, está la contraseña o los números, si uno lo configura así, del acceso a las cuentas del banco, a las plataformas digitales. Entonces una recomendación muy importante es utilice una contraseña para cada cuenta. Eso disminuye el riesgo en la medida en que, pues si desafortunadamente logran obtener alguna de nuestras contraseñas a una plataforma, pues no lo harán para todas las demás que estén asociadas. Evite palabras comunes e información personal. Digamos que es muy común que uno parametrice contraseñas con la fecha de nacimiento, pues la fecha de cumpleaños, el apodo o algo que generalmente es muy cercano para uno y tiene partes de información personal. Entonces, se recomienda que no, porque hay tipos de ataques en los que utilizan una gran cantidad, que se llaman diccionarios de datos, una gran cantidad de datos, una colección de esos datos, y comienzan por ataques de fuerza bruta, que es intentar contraseña con contraseña con contraseña, hasta que pueden vulnerar el acceso a ese sistema. Entonces, mientras menos información obvia tengan de uno, pues es más difícil poder vulnerar este tipo de accesos. Incluya al menos 8 caracteres en la contraseña. Nosotros recomendamos siempre que sea una mezcla de números, símbolos, mayúsculas y minúsculas. De hecho, cuando ustedes reciben esos a las cuentas de correo corporativas, ustedes reciben una contraseña provisional que cumple con estas características. Entonces, la idea es que ustedes también en la contraseña definitiva, al menos en el tema del correo electrónico corporativo, utilicen una mezcla de estos símbolos. Y ahorita algo que está sirviendo mucho para las contraseñas seguras es las contrafrases. Es decir, es algo que sea cercano para uno, ¿sí? Una frase, un refrán, y ustedes definen qué palabras o qué caracteres de esa frase o de ese refrán van tomando para configurar su contraseña. En el ejemplo que les muestro, por ejemplo, una frase podría ser: el viaje que más disfruté fue a Barichara en 2017. Entonces, mi contrafrase, ojo, esta no es la mía, no la vayan a intentar en el correo, es, por ejemplo, hay las partes verdes, es EB, ¿qué más? Bueno, ahí se compone, ahí básicamente está como los elementos señalados en verde para utilizar para generar esa contrafrase. Entonces, una contrafrase, pues va a ser mucho más difícil de que algo relacionado con fechas de nacimiento o con cosas inclusive del trabajo. Perdón, ingeniero, un momentico. ¿Están escuchando todos bien? Sí, se escucha muy cortado. ¿Podrías, por favor, repetir un poco la parte de las contrafrases que se equivocó un poco? Claro que sí. Contraseña segura es el uso de... ¿se están recortando? Sí, no se escucha nada. Discúlpenme, Ya. reviso con un momento el audio. ¿Ya ahora sí? Ya. ¿Aló? ¿Mejor? Mejor. Espérenme un segundo, reviso. Podría ser aquí. ¿Aló? ¿Acá me escuchan mejor? Perfecto.
Bueno, qué pena y bueno, seguimos. Entonces, no sé si está desde la parte de las contrafrases, ¿cierto? Que no se escuchó muy bien. Desde las contrafrases, correcto. Entonces les decía que una de las formas más efectivas para definir contraseñas seguras es el establecimiento de contrafrases, es decir, frases que son cercanas para cada uno de y de traer las palabras o caracteres claves para que permitan definir una contraseña. Entonces, en el ejemplo que yo les mostraba, está el viaje que más disfruté fue a Barichara en 2017. Y ahí las partes señaladas en verde indican pues las cosas o los caracteres, números y letras que se extraen. Bueno, ya un momentico, estamos teniendo unas dificultades técnicas. Debe ser la red. Espérenme un segundo. No creo. Pero es ahorita lo último o desde el inicio que me están escuchando regular. No, solamente a partir de las contrafrases empezó a pasar. Ahí del audio. Bueno, Esa- esperen, me van indicando porque yo creo que acá tengo, ¿ahí me escuchan bien? Listo. Entonces, si quieren avancemos, si no me avisan y yo cambio acá como de método para que me escuchen, a ver si de pronto son los audífonos. Uso de administradores de contraseña. Es otro de los métodos eficientes para gestionar contraseñas. Está comprobado en estudios recientes que una persona no puede recordar con facilidad más de 30 contraseñas distintas. Y ustedes imagínense a cuántos sistemas o en cuántas plataformas tienen contraseñas. Más de 30 seguramente. Están las redes sociales, están los correos electrónicos, si uno tiene más de uno, están los accesos a las plataformas del banco, están los accesos a un sinfín de plataformas y cosas en las que nos inscribimos y pues pretender que uno va a recordar una contraseña distinta para cada una de esas plataformas, pues es bien difícil. Entonces el uso de administradores de contraseña aquí tiene una relevancia muy importante. ¿Para qué sirve un administrador de contraseñas? Sirve para guardar las direcciones, usuarios y contraseñas asociadas a los sitios a los cuales ustedes acceden. Los navegadores, algunos de ellos tienen integradas ese tipo de gestores de contraseña, como el que más usamos, que es Google Chrome, perdón. Tiene un gestor de contraseñas integrado que puede accederse a través de esa dirección, password.google.com. Básicamente es cuando ustedes ingresan a unos sitios comunes y él le dice a ustedes que va a guardar este usuario, esta contraseña. Entonces usted le dice sí, el gestor de Chrome le permite guardar esa contraseña. Ese es el más común, que digamos pueden acceder y acá así se ve pues la interfaz del gestor de contraseñas. Pero hay otro que también podemos utilizar que ya es un software instalado, que se llama KeePass. Este software nosotros lo utilizamos a nivel empresarial en el tema pues internamente de gestión TIC para gestionar todas las contraseñas de acceso a plataformas y a recursos institucionales. La característica de una herramienta como esta es que se instala en el computador y es un archivo que tiene un cifrado en una sola vía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo establezco una contraseña para este archivo, una contraseña maestra, si yo no la recuerdo, es prácticamente imposible recuperarla, o sea, la información que está ahí contenida. ¿Por qué? Por cómo está diseñado pues el software. Entonces, aquí en este tipo de herramientas como KeePass o el gestor de contraseñas de Google Chrome, podemos almacenar nuestros accesos a las contraseñas. Digamos, el facilito o digamos, para el tema personal que nos da el alcance perfecto, el gestor de contraseñas de Google, de pronto algo más para el tema institucional cuando queremos guardar las contraseñas de los software contables, de los accesos a X plataforma, digamos, la herramienta más recomendada es KeePass y en ese caso, pues Gestión TIC está dispuesto a acompañarlos a ustedes en cómo configurar un archivo de este tipo.
Medios para la recuperación de correo electrónico. Es otra forma también de aumentar la seguridad de nuestros accesos. Nosotros en Gestión TIC a nivel empresarial les pedimos a ustedes o a los coordinadores, que son los que están autorizados para solicitar creación de nuevos correos electrónicos, la elaboración de un ticket y un adjunto de un formato ya conocido por todos nosotros, que tiene los nombres de la persona, los datos de contacto, entre ellas su correo electrónico personal. ¿Esto para qué sirve? Para que cada uno de ustedes que tiene asignados correos electrónicos corporativos pueda gestionar también esa recuperación de las cuentas, es decir, no tener que esperar hasta que de pronto Gestión TIC me pasó algo en el fin de semana y el proceso en ese momento pues no están trabajando el técnico, entonces poder restablecer la contraseña de mi correo haciendo uso de la recuperación o del envío de esa contraseña provisional al correo electrónico personal. Es decir, desde hace más o menos 1 año y medio que estamos implementando este flujo para la creación de correos corporativos, a todos, absolutamente a todos, cuando hay actualizaciones o creaciones de nuevos correos, se les está poniendo el correo electrónico personal y el número de contacto que ustedes nos especifican en ese formato. Entonces, pueden crearlo con la cuenta de correo personal, pueden recuperarlo, o también con el número de teléfono. Esas dos son las alternativas. Pero ahora hay una mucho más efectiva, que es el doble factor de autenticación o verificación en 2 pasos. Seguramente ustedes lo han escuchado. Y es, de pronto en sus correos electrónicos personales, ustedes han configurado una opción para que les envíe un mensaje de texto a su correo, a su celular, perdón, o a su correo electrónico, les envía un PIN donde les indica el número que deben ingresar cuando se están logueando. Es decir, aparte del usuario, que sería el correo electrónico, la contraseña que ustedes definieron, hay un segundo paso que es el ingreso o es ingresar ese número PIN que les llegó al celular o al correo electrónico personal. Entonces, eso es un factor adicional, por eso se llama doble factor de autenticación, que es muy importante que empecemos a implementarlo como seguridad de nuestros correos electrónicos corporativos. Protección de dispositivos móviles. Pues muchos de nosotros tenemos sincronizadas las cuentas personales, pero también tal vez la empresarial en el dispositivo móvil de nuestra propiedad. La recomendación pues más básica es no deje los dispositivos desbloqueados o sin contraseña. Eso representa pues una brecha muy importante de seguridad. Y para los que tienen configurados pues algún factor para el desbloqueo, pues la recomendación es no utilice un PIN fácil de adivinar, como el cumpleaños, insistimos en la recomendación anterior, o algunos de los básicos que ustedes ven ahí en el cuadro azul, que fácilmente se puedan descifrar, nada más porque a veces uno tiene, bueno, los dedos y los patrones o lo que uno dibuje en la pantalla generalmente queda. Entonces, digamos, es una recomendación. En el tema personal, ahorita en las dinámicas del aislamiento social, pues no solamente porque vayan y nos envíen correos no deseados, sino también que nos vulneren la seguridad para tomar alguna acción como negativa frente a la organización, sino también por el tema de, pues, cómo están nuestros hijos, pueden de pronto, si no están bloqueados, hacer alguna acción o enviar algún correo de manera involuntaria. Entonces también la recomendación es proteger estos dispositivos móviles. Y no deje el dispositivo desatendido, sobre todo en los computadores. Entonces también que se bloquee la sesión después de tantos minutos de inactividad es muy importante configurarlo. Actualización de los dispositivos, pues es importante que todos los computadores y celulares pues reciban las actualizaciones más recientes, ojo, sobre todo las del sistema operativo, y pues en general que son las que vienen autorizadas ahí. Se le salen a uno como la notificación, hay que instalar tal actualización. Evitar de pronto descargarlas de internet directamente, porque ahí no sabemos o tenemos una incertidumbre frente a si son notificaciones de confianza o no.
entonces es mejor las que envíe el sistema operativo. Y activar las actualizaciones automáticas. A veces cuando de pronto uno ha tenido la oportunidad de comprar un computador, le dice a la persona que se lo alista, tal vez uno tiene un software que no está licenciado, entonces la persona le dice, le voy a dejar las actualizaciones automáticas desactivadas, porque si las dejo activadas, le bloquean como el uso del software. Primero, dos recomendaciones. Primera, pues el uso de software no licenciado es un riesgo de seguridad muy grande. Y segundo, el tema de desactivar las actualizaciones automáticas lo es aún más. Porque digamos que en este tema de los ataques, todos los días va saliendo uno nuevo y eventualmente pues podríamos tener ahí una brecha de seguridad. Navegación segura. Ojo. Evite navegar por sitios web sospechosos, que son generalmente cuando ustedes ingresan la dirección y les sale una notificación como la que vemos ahí en la imagen. Esto es probablemente porque tenga algún problema de seguridad. Y algo de lo que nos explicaba Samuel más adelante, pues anteriormente, es fijarnos muy bien en las URLs, sobre todo cuando ustedes ingresen a sus plataformas de banco. No eviten buscarla pues por los buscadores normales como Google y eso, por favor digiten la URL directamente. Entonces si tienen Bancolombia, entonces www.grupobancolombia.com, es mejor que seguir enlaces. Entonces esa recomendación es muy importante. Y en el tema ahorita pues en las dinámicas en las que estamos, ustedes saben que en lo empresarial pues en la corporación tenemos el control de las contraseñas, de los accesos de los dispositivos a la red empresarial. Sin embargo, desde casa o desde cada una de sus casas, pues hasta allá no podemos llegar. Entonces, recomendaciones, cambien con regularidad la contraseña Wi-Fi de su casa o a la cual se conectan, y verifiquen muy bien a veces esas cosas que uno son tan perceptibles como, venga, ¿por qué está tan lento el internet? Puede ser que hay personas que tienen acceso a su red que no están autorizadas, entonces también es una buena práctica. El chequeo de seguridad de Google. Hay una URL que es esta, g.co/securitycheckup, donde ustedes pueden ver un panel como el que están viendo en la imagen. ¿Eso para qué sirve? A veces nosotros en diferentes dispositivos, inclusive celulares, computadores, ingresamos a la cuenta de correo, no solamente la corporativa, sino las personales. Entonces, esa URL lo que sirve es para que ustedes puedan ver en cuáles dispositivos ustedes se han logueado y hace cuánto tiempo. Esto sirve para que ustedes depuren, tal vez tienen sincronizada la cuenta de correo en un celular que no utilizan mucho, que lo tienen guardado, entonces pues aquí es mejor retirar esos accesos. Y pues hacer como algunas validaciones adicionales de seguridad. En este punto yo quisiera, y aprovechando pues toda la explicación que nos hacía Samuel respecto a los ataques y la que complemento yo con cómo mitigarlos, me gustaría que rápidamente hiciéramos un ejercicio conjunto. Es un test de seguridad, es esta URL que está acá abajo, phishingquiz.withgoogle.com, donde podemos hacer un test de seguridad. Entonces los voy a invitar a que por favor a través del chat vayamos respondiendo unas preguntas. Son muy concretas, son 8 nomás. Entonces, cuando ustedes ingresen a esa URL, que también se las voy a dejar en las presentaciones, pueden utilizar esta opción, responder cuestionario. Aquí podemos inventar un nombre para que sea algo más cercano. Entonces vamos a poner aquí, no sé, Javier Sarmiento. Y acá el correo corporativo. No se preocupen, es simplemente para el ejercicio. Listo. Y ustedes me van a ayudar a responder esas preguntas. Ahí le voy a pedir a Sergio, por favor, que en cada pregunta, lo que escriban en el chat, me pueda ir contando para poder ir respondiendo. ¿Listo? Entonces, este es el primer caso. Esperen un segundo. Este es el primer caso. Entonces dice, es uno de suplantación. Ustedes tienen que clasificarlo en dos tipos de estados. Si ustedes consideran que es suplantación de identidad o phishing, que ya nos explicó Samuel en qué consiste, o es un correo legítimo. Entonces dice,
acá, que me envían un correo de luke.johnson8000@gmail para Javier Sarmiento, ¿cierto? Y dice que me han compartido un vínculo al siguiente documento. Departamento, no sé qué, como el presupuesto del departamento. Y me dicen que acá tengo el documento que solicité. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es un enlace o qué debería yo hacer para identificar si es un correo válido o es un correo de suplantación? Vamos a esperar un momentico a ver si hay respuestas ahí. Ajá. Entonces, mientras, otra vez la pregunta, por favor. Listo, entonces esta plataforma es una pequeña herramienta para entrenarnos acerca de los posibles correos de suplantación. Entonces el objetivo es que ustedes me digan si consideran que un correo como este es de suplantación o puede ser legítimo. Entonces envía este correo a este remitente y dice que le envío el presupuesto 2020 y me envió un enlace de Drive. Entonces, fíjense, yo estoy acá pasando el mouse por el enlace y ustedes acá en la parte de abajo, inferior izquierda, no sé, acá voy a señalarlo para cuando salga, acá abajo, va a salir la dirección a la que apunta ese enlace. Entonces, ustedes me dicen, ¿creen que es un enlace de suplantación o que es un correo de suplantación o es un correo legítimo? Recuerden muy bien lo que dijo Samuel. Antes de abrir, revisen muy bien las URLs o las direcciones a las que apunta esos enlaces. ¿Qué nos responden? ¿Nadie? Sí, nos están diciendo o preguntando que todos lo ven legítimo por ahora. ¿Legítimo? Por ahora. Listo, entonces vamos a darle, creemos que es legítimo. Entonces dice, en realidad este es un correo electrónico de suplantación. La URL parece correcta, pero en realidad es falsa. Entonces, ojo lo que nos dijo Samuel acá. Nos dijo, miren los enlaces a los cuales apuntan. Ustedes siempre en los adjuntos, generalmente, solamente sin poniendo el mouse encima del enlace, sin darle clic, pueden ver en la parte inferior a la dirección a la cual apunta. Si ustedes se fijan allá abajo, dice drive-google.com/Luke Johnson. Drive, los enlaces de Drive no tienen doble guión. Entonces, por esa razón, puede ser un correo o es un correo de suplantación. De hecho, acá vamos a darle a mostrar. Dice, si desplazas el mouse sobre este vínculo o lo mantienes presionado, verás que se dirige a esta URL que es un dominio falso y poco seguro. Entonces, ojo, sobre todo cuando nos comparten enlaces de correos de fuera. Por ejemplo, no es un correo corporativo, entonces es una razón para sospechar. Este es otro ejemplo de pronto un poquito más lejano porque en la corporación no usamos fax, pero puede llegar este tipo de comunicación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede ser legítima o de suplantación? Miren nuevamente el enlace. Ingeniero, acá hay una apreciación que me parece interesante, digamos, con lo que habíamos hablado sobre la ingeniería social. Entonces nos comentan suplantación en el anterior, a menos que conozca Luke. En ciertos casos, puede que el correo sea referenciado por un correo también similar al de Luke, pero no sea Luke, ¿verdad? Exacto, esa apreciación es muy importante porque ahorita más adelante hay una pregunta, mejor dicho, la persona que hace esa apreciación seguramente va a encontrar reflejada su inquietud en uno de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Claro que sí, pueden haber envíos de comunicaciones que aparentemente puedan ser de personas que conocemos, pero como explicaba Samuel, el cambio en una letra o en un carácter, a veces imperceptible para la vista, es un dominio o una dirección totalmente diferente. Entonces, en este del fax, ¿qué dicen? Dice, recibiste un fax de una página a tal hora. Haga clic aquí para ver este fax en línea. Entonces yo me paré acá en el enlace, no le di clic. ¿Ustedes creen que ese enlace o este correo, esa comunicación es legítima o es una suplantación? Veamos qué opinan. Suplantación. Bueno, vamos a ver, démosle clic en suplantación
Y acá nos felicitaron. Quien dijo suplantación está en lo correcto. Ujú. Es por el dominio del correo, ¿sí? Además del vínculo que dirige a una dirección pues muy rara, ¿sí? La empresa se llama eFax y miren acá que dice merilu382.co. Entonces es una comunicación abiertamente de suplantación. Miren este otro, uno muy similar. ¿Qué creen? ¿Suplantación o legítimo? El correo tk867530@gmail.com envía el mensaje: hola, ¿recuerdas esta foto? Y en esta foto colocan un link. Entonces, y podemos ver la previsualización del link. Sí, miren, ahí yo situé el enlace, el mouse encima del enlace y ahí ustedes lo están viendo abajo. Miren, dicen algo como drive.google.com, que es una URL. Si ustedes escriben drive.google.com hasta ahí, lo escriben en una nueva pestaña, ahí les dirige al Drive. ¿Qué creen? Nuestros participantes darían clic en el link. Acá veo que hay un comentario que dice: yo no opino, no hay problema, este es para aprender precisamente. Entonces, Sí, claro, no se preocupen, es para aprender. ¿Qué creen? Pero así, digamos algo intuitivo, que muchas veces nos salen notificaciones. nos dicen suplantación nuevamente. Suplantación, bueno, vamos a ver. Dicen que sí, es un correo de suplantación. Primero, pues, las plataformas que usualmente envían este tipo de como de notificaciones de fotos o está listo tu álbum, tu collage, son plataformas ya como conocidas. Google Fotos, Facebook, Instagram, cosas así. Pero acá es un correo personal. Y además, aunque ustedes miraron abajo, perdón, me devuelvo un poquito. Bueno, ya lo pasé, pero aunque ustedes miraran que decía drive.google.com, había otras cosas en la dirección que le agregaban. Eso también es una suplantación. Ahora miren, de pronto los que tenemos Dropbox, llegó este correo. Hola, tu cuenta de Dropbox está llena y ya no sincroniza los archivos. No podrás acceder a nuevos a menos de que se agreguen a tu carpeta de Dropbox. Y actualice su contraseña. Miren, acá les puse el mouse encima del enlace y ahí ese es el enlace. ¿Qué será? ¿Un correo legítimo o de suplantación? Veamos, entonces está la dirección, acá nos dicen legítimo. Legítimo, ¿sí? Vamos a ver si es legítimo. Suplantación. Exactamente. Bueno, dijeron legítimo o suplantación. Acá le di legítimo y nos dijo que es correcto. Es un poco inusual que lleguen estos correos, pero sí llegan, ¿sí? Sí, algunos proveedores de servicios sí nos envían correos cuando se está superando alguna de las capacidades del servicio que tenemos contratado. No es muy usual, pero ustedes siempre pueden mirar la URL. Si ustedes se fijan allá abajo dice dropbox.com/buy. Si ustedes cogen eso o lo pegan en una nueva pestaña, efectivamente dirige al sitio oficial de Dropbox. Entonces, este es correcto. Retomando un poco las recomendaciones que se hicieron en el webinar, creo que también es importante no dar tanto clic en estos links, sino siempre tipear cada quien y teclear sus direcciones, ¿no? Sí. Es una de las recomendaciones más importantes. Entonces, bueno, por tiempo y para que nos quede un espacio importante para preguntas, voy a dejar en esta parte el ejercicio, pero es importante que puedan revisar esta plataforma para poder ver cómo estamos en técnicas o en la capacidad de identificar estos ataques de suplantación. ¿Listo? Bueno. Finalmente, si ya tomé todas estas recomendaciones, los ataques que veíamos con Samuel, ya chequeé la seguridad de mi dispositivo, creé unas contraseñas seguras, pero tengo la sospecha de que me han hackeado. ¿Qué elementos podrían ser suficientes para yo pensarlo? Pues que detecto movimientos inusuales en la cuenta bancaria o me falta dinero. Puede ser uno de esos casos. Recibo mensajes de un remitente malicioso, es decir, nos envían un correo, dicen: Sergio, hemos tenido acceso a su información, la hemos cifrado, le exigimos un pago de $1000 para descifrar la información. Entonces
ahí seguramente puedo yo sospechar. Y digo sospechar porque a veces, como comentaba Samuel, son ataques para ver qué información le sacan a uno y ahí sí proceder a hacer un verdadero ataque. Observa barras de herramientas o complementos. Entonces, recomendación. A veces uno necesita algún programa que convierta documentos a PDFs o imágenes a PDFs o cosas así en línea, pero a veces le dicen a uno, o uno lo descarga y tiene un poco de complementos de barras de esas. Generalmente esos software tienen software también incluidos para como que rastrear las acciones de uno, entonces no es tan recomendable. Si ustedes ven que tienen un poco de complementos ahí que no han instalado, puede ser una señal. Y que se abren ventanas emergentes. De pronto cuando ustedes notan, uy, estoy lleno de virus, abren su navegador o así no lo abran y comienzan a salir un poco de ventanas emergentes a sitios de venta de productos o inclusive de pornografía y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó acá? Entonces puede ser también una alerta. Sus contactos reciben publicaciones extrañas o solicitudes que ustedes no han enviado. Entonces les dicen sus conocidos, vengan, porque me envía este tipo de correos. Yo no le he enviado nada. Entonces puede ser otra medida. Obviamente para sospechar. Pero definitivamente, ¿qué hacer si ya lo han hackeado? ¿Sí? Si usted ya está seguro. Desconecte su dispositivo de la red, ¿sí? De la red de datos del celular o la red Wi-Fi. Es importante, y eso también lo hablamos con el tema de software actualizado, es importante que los dispositivos que ustedes tengan, y a veces no es tan común, ahora los celulares o los antivirus que venden también venden protección para los celulares. Entonces, si ustedes compran de estos antivirus para sus computadores de escritorio, hagan también lo mismo para los celulares. Usualmente los proveedores tienen esa flexibilidad. Entonces, ejecuten un análisis de su dispositivo, computador o celular, y eliminen los archivos sospechosos. Si lo han hackeado o no lo sabe con seguridad, cambie las contraseñas, ¿sí? Si lo sospecha, también es importante hacerlo. Y póngase en contacto con su banco en caso de que hayan expuesto sus datos financieros. Cuando usted ya detectó que le hicieron una transacción que usted no autorizó, lo importante es bloquear esas transacciones. Y finalmente, ¿a quién debo reportar en el caso empresarial, que sean correos que llegan a la institución? En la CIT puede reportar directamente a Gestión TIC a través de la mesa de ayuda, con la captura de pantalla o lo que considere necesario. Pero eso no es lo único. En lo personal, para cuando son delitos informáticos a ciudadanos a nivel personal, está digamos, un sitio en línea que corresponde al Centro Cibernético Policial, que de ahí extrajimos, Samuel extrajo varios de los ejemplos de los ataques, que es skyvirtual.policia.gov.co. Aquí en esta página se reportan o se denuncian todos los delitos que tengan que ver con el tema digital o cibernético. Para empresas públicas está el CERT y para entidades del Estado está el CECIRT. Son grupos de respuesta a emergencias cibernéticas con alcances distintos. Entonces se los muestro porque en algún momento, como nosotros tenemos socios aliados con entidades del Estado, ante una vulnerabilidad de esas podríamos tener relación con uno o con otro. Y en caso de ser víctima de un cibercrimen, pues lo importante siempre es reportarlo lo más pronto posible. Entonces ya en este punto, pues yo dejo el espacio abierto para preguntas que quieran que les podamos aclarar. Bueno, ya teníamos dos preguntas, pero pueden ser, ambas están relacionadas. Entonces, Andrea y Jessica nos preguntan, buen día, aquí abran el micrófono, perdón. Tengo una pregunta y es ¿qué tan seguros son las videoconferencias que tenemos ahora por Zoom, Meet, Hangouts? Y si es cierto que son vulnerables los computadores para robo de información. La pregunta relacionada nos dice Jessica, ¿podrían darnos algunos tips para prevenir el ingreso de personas indeseadas y no invitadas a nuestras llamadas en línea? Esto aplicando a las llamadas que hacemos desde el ámbito laboral, pero también con los niños y niñas que están teniendo casos especiales de emergencia. Entonces, acá ya le doy la palabra al ingeniero, pero por ahora
En Meet, por ejemplo, podemos admitir el administrador, en este caso yo, puedo admitir quién ingresa y quién no a la videoconferencia. Samuel y el ingeniero. Listo. Con relación a la primera pregunta, ¿qué herramientas para sesiones virtuales son las recomendables o de pronto que nos ofrecen una seguridad acorde a las necesidades? Pues la que estamos usando, Google Meet, es una herramienta de videoconferencias en la que cada una de sus sesiones cuenta con una encripción del canal, desde donde se origina hasta finalmente donde llega. Es decir, esa información viaja totalmente cifrada de punto a punto. Herramientas que ahorita de pronto están en discusión con respecto a su seguridad, Zoom, en su posibilidad de uso gratuita, porque de empresas que hacen todas estas evaluaciones de seguridad encontraron que esta herramienta no hace cifrado de su comunicación, es decir, que la empresa podría espiar o podría entrar a esas reuniones sin que ustedes, o bueno, sin que las personas que la usen se dieran cuenta. Entonces, eso ya lo han mejorado, algunas publicaciones que han hecho las han mejorado, pero sin embargo, en este tipo de herramientas, como en todo, en lo gratuito se ofrece la versión básica, que no le ofrecen o que no le dan a uno posibilidades de ajustar el tema de seguridad. Entonces, lo importante siempre es usar el tema de herramientas de pago, al menos en este tipo de dinámicas. Meet, como canal de comunicaciones corporativo, pues cuenta con toda esa serie de elementos de seguridad. Sin embargo, si ustedes han notado, desde el inicios de mayo también ellos abrieron por Google, hablando de Google, abrió por un par de meses o algo más la posibilidad para que desde los correos electrónicos personales pudieran acceder a la herramienta de Meet. Entonces, también para el tema personal, que era otra parte de la pregunta, yo recomiendo que las personas que tengan cuentas de correo en Gmail, pues puedan utilizar esa herramienta asociada que es Meet de forma gratuita. Obviamente hay unas cosas que no va a tener, como por ejemplo la grabación de conferencias, compartir pantalla y unas cosas, porque eso es más del orden corporativo de pago. Pero para contactar a la familia o para hacer algún tipo de comunicación que queremos que sea segura, la recomiendo. Y hay otras como Webex, que es de Cisco, y que también recomiendo, inclusive en el tema gratuito, porque también se aseguran esos temas de la conexión. Y pues yo creo que ya el tercer elemento que decías ahí de la pregunta era pues como para asegurar también el trabajo pues con la población o los niños o el tema. Claro, uno tiene que asegurarse muy bien, y sobre todo en este ámbito corporativo de nosotros como organización sin fines de lucro que atendemos población vulnerable, pues que estas herramientas tengan unos niveles de seguridad que nos permitan pues no exponer la identidad o el tema de la información de lo que se diga ahí. Entonces, por ese lado, desde la corporación, pues estén tranquilos, desde los correos corporativos esas comunicaciones van cifradas y son totalmente seguras. Nos comentan en relación a esta respuesta en Zoom, ¿quién tiene el host si paga? ¿Sus reuniones serán seguras? Sí, digamos que como les decía ahorita, a partir de esta serie de revisiones o de auditorías que le hicieron a esta aplicación, pues ellos también mejoraron todo ese tema de las comunicaciones, todo ese tema de cifrado de la comunicación, perdón, y en sus procesos de pago o en sus servicios pagados, esas brechas de seguridad ya se subsanaron. Yo personalmente no he revisado después de estas noticias el tema del uso gratuito, no lo he hecho, pero yo diría que es uno de los servicios añadidos o de las bondades añadidas que deben surgir de esta coyuntura de lo que les encontraron a ellos. Pero si ustedes me lo preguntan, de asegurar que ahorita en el desarrollo de conferencias gratuitas eso es seguro totalmente, yo no se los podría asegurar. El de pago sí
¿sí? Porque hay revistas o hay publicaciones de páginas reconocidas de proveedores como Checkpoint que hacen pues este tipo de auditorías y donde ya pues dicen en el tema de pago lo han subsanado. En el tema gratuito todavía no ha salido un reporte como tal, pero entonces si de todos modos hay necesidades de hacer conferencias o reuniones que no sean del ámbito laboral, sino ustedes lo quieren personal y quieren tener la seguridad de que no está expuesta la información o lo que compartan ahí, pues la invitación es que utilicen otros medios como Webex de Cisco o como Meet de Google, o inclusive si tienen cuentas en Office, en Microsoft, también está la aplicación de Teams, que algunos proveedores la han usado. Perfecto, entonces en Hangouts nos dicen que tiene la misma, si pasa lo mismo, sí, en pago también se podría garantizar, pero en gratis no, ¿verdad? ¿En qué, perdón? En pago de Hangouts. Bueno, lo que pasa es que esa es la solución que es a nivel personal de Gmail, pero digamos que, como les contaba anteriormente, por esta coyuntura, ya los correos o las cuentas corporativas de Google, que es donde se utiliza Hangouts, ya tienen la posibilidad de utilizar Meet, que es ya la herramienta profesional. Entonces, yo los invito a que la puedan usar. Si tienen dudas, la puedan usar sin ningún problema vinculada a sus cuentas personales. Perfecto, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta, algún complemento, comentario? De acuerdo. Bueno, entonces les vamos a dejar la siguiente diapositiva en nuestras redes. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, y les agradecemos principalmente a nuestros facilitadores por esta reunión, a ustedes por su asistencia hasta el final, y quedamos atentos para enviar